cosplay estoy especializada sobre todo en el mundillo de lo que es la armadura. Se me conoce sobre todo por eso, porque voy muy discreta a todos lados. Y os voy a... Bueno, aquí estamos aquí junto con mi compi Ali también, que es una cosplay también excepcional, que me va a ser mi ayudante hoy. Y que se va a encargar también de haceros llegar ciertas cositas también para que os pongáis también lo que es con la charla, temas de muestra y todo esto, a daros muestrecillas. Bueno, sobre todo, vamos a empezar un poquito explicando lo que hay que tener de, digamos, los puntos básicos a tener en cuenta a la hora de ponernos a hacer una armadura. Porque no es solo meternos a temas materiales o herramientas, hay que tener en cuenta otras cositas más, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar explicando lo básico. Vale, una cosa que es súper importante, más que nada a la hora de trabajar, para hacer el trabajo mucho más fácil, es nuestro área de trabajo. Yo he puesto 3 puntos básicos para tener en cuenta, para que podamos hacer las cositas más tranquilamente, más relajados, sin tener que estar en un sitio pequeñito que no podamos poder hacer nuestras cosas. Vale, lo importante, tener una buena mesa de trabajo preparada. ¿Qué quiere decir esto? No solamente el espacio, que tener espacio amplio para trabajar es indispensable. Cuanto más espacio tengamos, pues mucho mejor para la hora de poder hacer nuestros proyectos. Además de tener un espacio amplio, lo suyo es tenerlo preparado con regletas de corriente, punto de corriente, para poder enchufar nuestras herramientas y poder poner el punto de iluminación y tenerlo todo para poder trabajar bien. Importante también la iluminación. Está genial que también la habitación donde trabajemos tenga una iluminación natural, para no tener que estar tirando mucho de lo que sería lámpara o a lo mejor poner los aros de luz o alguna cosa así. Cuanto más iluminación tengamos, muchísimo mejor para poder trabajar y no tener que estar forzando lo que sería la visión. Y también, muy importante, que mucha gente no lo tiene en cuenta, sería la ventilación. ¿Por qué? Nosotros necesitamos una habitación que tenga buena ventilación, porque cuando trabajamos en nuestros proyectos usamos materiales que necesitamos que ciertos vapores y ciertas cosas que sueltan esos materiales puedan poder circular mejor, que no se queden, porque eso luego pues lo estamos respirando y eso son cosas que son tóxicas. Pues como sería, por ejemplo, lo que es montar piezas de resina, o cuando pintamos con spray también, pues que haya un poquito de ventilación en la habitación. Si quieres, puedes ir dándole tú, te hago un gesto y le vas dando tú también, ¿vale? Además de tener un buen sitio para poder trabajar con la armadura, se recomienda, porque trabajamos con herramientas que pueden ser peligrosas si no nos protegemos, la tabla de corte para la mesa, porque a nadie le gusta cortar la mesa y luego dejarlo todo destrozado. Más que nada también, pues cuando cortemos, pues que no se mueva la pieza, que esté más firme y poder trabajar cómodamente, ¿vale? Usar gafas, guantes y lo que serían las mascarillas. Muchas veces cuando estamos, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando estamos lijando una pieza, hay veces que la pieza necesita lijarse más de la cuenta porque tiene, por ejemplo, vamos a poner que tienen pegotes de silicona. Pues cuando tú estás lijando esa silicona, muchas veces lo que pasa es que al pasar la máquina, ese pegote de silicona sale disparado y muchas veces sale disparado hacia la cara. Entonces, si podemos evitar esas cosas, de estar protegidos, pues hacemos que no se nos metan en un ojo o que no nos pegue que nos pegue en la cara o lo que sea. Siempre hay que estar bien protegido, ¿vale? Vale, vamos a pasar ahora con la herramienta. ¿Qué herramientas pondría yo como herramientas básicas a la hora de poder hacer una armadura? Yo tengo estas 5 indispensables, que sería la pistola de calor, la Dremel, la pistola de silicona, el quemador de estaño o pirograbador y las herramientas de corte, tanto tijeras como bisturí o cúter. Vale, ¿para qué se utilizaría cada herramienta?
¿Y por qué deberíamos de tenerlo siempre en nuestra zona de trabajo? La pistola de calor es súper fundamental a la hora de poder sellar los poros de la goma eva. ¿Para qué serviría esto? Para que luego la goma eva, al tener el poro cerrado, pueda quedarse más limpia a la hora de echarle la imprimación y la pintura. La Dremel para lijar, para hacer lo que es las piezas más limpias, para hacer el acabado más limpio. La pistola de silicona como un recurso ultra rápido de poder pegar piezas. El quemador de estaño o pirograbador para poder hacer efectos en nuestra goma eva, como textura o cosillas así, que va súper bien. Y indispensable las herramientas de corte para poder cortar lo que serían nuestros materiales. Y aquí la parte importante, ¿qué materiales se utilizarían para hacer una armadura? Yo me he metido a explicaros cómo se tendría que hacer una armadura en goma eva. Los materiales indispensables: goma eva, el foam LED, que es un tipo de goma eva que es translúcida. Eso es lo que hace, ¿vale? Tú esto lo pones en una prop y lo que se dedica es a, cuando tú pones esto encima de un LED, difuminas la de luz para que no se vea la bombilla del LED. Dependiendo del grosor del foam LED, tapa más o tapa menos, lo que hace que se refleje mejor o no la luz. Y tenemos el foam clay. Ahora vamos a pasar a explicar los tipos de goma eva que existen en el mercado, ¿vale? Que podemos usar para la hora de hacer una armadura y que vendría mucho mejor, ¿vale? Vale, la goma eva, hay distintos tipos de goma eva para poder trabajar en una armadura. Tenemos de distintos grosores y de distintas densidades. Dependiendo de lo que necesite nuestro proyecto, podemos usar una o podemos usar otra. De distintos grosores, tenemos desde 0,2 hasta 1 centímetro, 2 centímetros. Y lo podéis ver, veis que hay de distintos grosores. Y tenemos también de distinta densidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una goma eva es de distinta densidad, es según el tipo de porosidad que tiene el material, a la hora luego de poder echarle imprimación o poder taparlo con la pintura a la hora de trabajarlo también, si necesita más trabajo o menos trabajo, o para poder también poder hacerle cosas con la herramienta. Tenemos 3 tipos de densidades. Tenemos la de baja densidad, que suele ser negra, puedes tocarla, es la más blanda que hay. Pásasela si quieres, podéis tocarla. Tenéis de 0,2, esa es de 0,5 y la más gordita es de 1 centímetro. Acércate si quieres más para acá. ¿Sí? Ahí. Ahí. Pásasela a él también que la pueda tocar. Ahí. Eso. Tenemos también, que sería la del color gris, la goma eva de alta densidad. Esta tiene el poro un poquito más cerrado y deja unas terminaciones más limpias. Ahí. Y por último tenemos la de ultra alta densidad. Esta tiene una cosa, es tan dura que es más difícil de cortar y es casi que imposible de doblar. Se usa sobre todo para el tema de hacer armas, como espadas o cosas así que no tengan que doblarse mucho. Vale, ahora la pregunta clave, ¿dónde podemos comprar estos materiales? En internet hay varias tiendas especializadas que se pueden hacer cargo de lo que es de cogernos nuestros pedidos y de tener este tipo de stock de materiales que necesitamos. El más conocido a nivel mundial para los cosplayers, que básicamente todos los cosplayers compramos ahí, es Cosplayshop, ¿vale? Lo que es la relación calidad-precio está muy bien, son materiales muy buenos y tienen mucha variedad. Que no podemos comprar online porque a lo mejor vamos justo en una convención, necesitamos materiales rápidos, podemos tirar
bazar chino de confianza, las tiendas de manualidades, de bricolaje, que también suelen tener lo que es goma eva, imprimaciones, spray, vamos. Solemos encontrar muchas cosas que siempre necesitamos de última hora. Bueno, ya he explicado un poquito lo que sería lo básico, aparte de lo que sería la zona de trabajo, los materiales, herramientas. Ya vamos a proceder a explicar lo que sería el montaje, el proceso de hacer una armadura. ¿Cómo empezaríamos haciendo una armadura? Primero, sobre todo, sería hacer patrones. Lo que es, a la hora de hacer la armadura, nunca, no se recomienda empezar a hacer el patrón directamente sobre el material. Siempre usamos papel o cartón o alguna cosita así primero para hacer una referencia de nuestras piezas, para poder probárnosla un poco por encima, a ver cómo quedaría, pues si tendríamos que recortar un poquito, hacerla más chiquitilla o agrandarla un poco más. Siempre prueba en papel primero. Y ya teniendo nuestros patrones, pasaríamos a hacer, hay dos tipos, ¿vale? Hay dos tipos de formas de sacar patrón. El primero serían los patrones que habría que coger la referencia de alguna parte del cuerpo, y luego tendríamos los patrones, en este caso los que serían externos. A esto me refiero, por ejemplo, la hombrera. Hombrera o cositas así que no necesitamos usar de base una parte del cuerpo para poder sacar el modelo. Aquí he puesto lo que sería un ejemplo, ¿vale? Que primero, esta foto está cogida de Camoy Cosplay, no sé si la conocéis. La chica lo que hace es que primero hace el patrón de papel, lo prueba y cuando le funciona, lo corta en la goma eva, lo pega, lo moldea y luego le hace su detalle para luego ponerle la imprimación y poder lo que es ponerle el tema de la pintura. Aquí he puesto dos ejemplos de lo que sería el patrón corporal y el patrón que sería externo al cuerpo. El patrón corporal es súper sencillo. Teniendo el patrón cogido de lo que sería nuestra referencia corporal, ya sería a partir de ahí coger la referencia del proyecto que queremos hacer de esa pieza, dibujárnosla encima y ya sería solamente dibujarla, recortarla y pasarla a goma eva, como estamos viendo aquí. Ella ha cogido, ha hecho su patrón en el pecho, ha recortado las piezas, luego las pega y saca su pieza. Y en el caso de hacer, por ejemplo, una hombrera, la hombrera básicamente sería probar y hacer lo que es el dibujo, coger el dibujo de lo que sería nuestro proyecto, pues lo voy a dibujar yo. Bien. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De cómo podríamos, por ejemplo, sacar un patrón de una hombrera, ¿vale? Imaginaos que el personaje que yo quiero hacer tiene este tipo de hombrera. El personaje que yo quiero hacer tiene este tipo de hombrera, este tipo de dibujo. Y claro, yo veo el dibujo y digo, ¿cómo puedo sacarlo? Se pueden hacer varios tipos de patrones. A mí me gusta mucho usar como referencia hacer varias piezas para luego unirlas y hacer la pieza completa. Y se pueden hacer de varias formas. Yo, por ejemplo, lo hago así siempre, ¿vale? Lo que hago es que yo veo mi hombrera, que es con esta forma, y esta forma la replico, la haría en papel, en un lado así, ¿vale? Y la haría luego de la diferente forma para el otro lado. Y me decís, vale, pero es que yo si hago esto, luego cuando lo pego se me va a quedar muy fino. No va a tener luego espacio para poder colocarlo en mi hombro. Entonces, yo lo que recomiendo aquí es que
saquemos varias fotos de referencia de las piezas y miremos cuánta profundidad tiene. O sea, si la hombrera es solo a coger lo que es la circunferencia, lo que es la zona esta de mi hombrera, que solo la tape, yo haría una tercera pieza en el centro y la haría así. De modo que cuando yo luego saque eso en goma eva y lo pegue, ya se me va a quedar una pieza con todo lo que es la longitud que yo quiero para que me quepa en el hombro. Tenemos este tipo, o si no, también hay otro que en vez de hacer 3 piezas, sería solo una pieza. Más sencillo, para no tener que estar recortando tantas piezas, enumerándolas y tal, que sería hacerlo de esta manera. Haríamos la pieza así redonda, ¿vale? Un poquito ovalada porque tiene los picos, así. Y para que luego se quedara ya directamente con la forma hecha, como de aquí abajo está más pegado que de arriba, yo lo que haría sería esto. Y vosotros me decís, ¿para qué sirve eso que acabas de dibujar? Esto luego, cuando yo lo ponga en mi papel, esto se llama juntas de unión. Porque esto, cuando yo luego lo calque para poder sacar mi pieza de goma eva, aquí le echo el pegamento y se acabaría cerrando y teniendo esa forma directamente. No habría que hacer el proceso de hacer varias piezas. Esto es un poco ir jugando con la imaginación de poder sacarle patrones, pero estas serían 2 formas rápidas de poder sacarlo. Vale, tenemos ya nuestras piezas, hemos sacado nuestros patrones, las piezas las hemos pasado a la goma eva, ya tenemos todo recortado. ¿Qué pegamento se recomendaría a la hora de poder pegar nuestras piezas? Lo más común usado en el mundo del cosplay es el pegamento de contacto y la silicona caliente. Yo he enumerado varios pros y contras de cada uno y vamos a ir viéndolo, ¿vale? Con el pegamento de contacto. Lo bueno del pegamento de contacto es que cuando lo echamos en las uniones, a la hora luego de que seque y se pueda pegar, las uniones quedan perfectas. Se pega tan fácil que no queda resto de material en las uniones. Y además es bastante resistente al calor. Si nosotros pasamos prácticamente un día entero en un evento en el que hace mucha calor o nos pega mucho lo que es el sol, este tipo de pegamento nos resistiría bastante las altas temperaturas. Lo malo, el contra que tiene, es que este pegamento es de trabajo más lento, porque necesitamos en cada cara de la goma eva que necesitamos pegar, en la junta o una pieza con pieza, tenemos que echarle pegamento en cada lado que vamos a pegar, dejar que seque y una vez seco ya pegarlo. Cosa que, por ejemplo, con el tema de la silicona caliente es mucho más fácil para trabajar, porque tú echas la silicona caliente y en el mismo momento tienes que hacerlo rápido de pegarlo. Y por esa parte, pues mucha gente opta también por la silicona caliente. Lo malo de la silicona caliente, que es lo que vengo ahora a exponeros. La silicona caliente, mal para aguantar las altas temperaturas. No sé si alguna vez habéis tenido experiencia de guardar piezas, por ejemplo en el coche, y cuando venía el evento, o a lo mejor un día que ha hecho mucha calor, la pieza habéis notado que se le ha caído algo, se le ha despegado. ¿Sí, verdad? Es lo malo. Las altas temperaturas son muy malas por el tema de lo que sería el pegamento, lo que es la silicona. Y otra cosita también es que lo malo de la silicona es que la junta las deja muchas veces con muchas imperfecciones, no llega a cerrar bien la junta. Deja pegotes de silicona en las uniones. Luego cuando tú terminas la pieza hay que hacerle mucho tratamiento para que quede bien.
Es lo único malo de la silicona, pero sí es verdad que para trabajar es mucho más rápido usar el pegamento de contacto que la silicona. Y luego además, no lo he puesto, pero también podemos usar para pegar lo que es la goma eva, el supertite de toda la vida, el pegamento rápido. Ese también, porque como es porosa, el pegamento pega rápido. Vale, tenemos la pieza ya pegada, montada. Queremos empezar a trabajarla. Imaginaos que tenemos una pieza que necesita los típicos detallitos estos de batalla, de garras de animales, o que para hacerle la simulación de cuero o de piel, así como los trajes de Monster Hunter. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, las piezas hay que tratarlas antes de hacerlo y todo eso. Lo que yo recomiendo y lo que se debe hacer para tener una pieza que parezca profesional, primero, ante todo, usar lo que es la Dremel, la herramienta, la multiherramienta que tiene los cabezales de lijado, para alisar bordes o para alisar las juntas que hemos unido anteriormente, para que se quede, que ahí parezca que no ha habido ninguna junta, que se quede lisa. Y una vez que tengamos esas uniones y esos filos, si lo requiere lo que es la pieza, todo bien lijado, ya tratado, la goma eva es porosa. Nosotros necesitamos, en la medida de lo posible, cerrar ese poro para que quede lo más liso posible. Lo que haríamos después sería usar la pistola de calor, le damos un poquito de calor sobre las piezas de goma eva y vamos, es que se nota, porque cuando tú se lo pasas a la goma eva, empieza de momento a brillar. Eso quiere decir que la goma eva ya se está tratando, se queda lisa, se le ha cerrado el poro. Tengo una pregunta sobre la Dremel. Sí. ¿Vale? Y es que yo lo que he leído es que tiene que trabajar a bajas revoluciones por el tema de fundir material. Por ejemplo, a lo mejor con goma eva no, pero porque hace impresión 3D y tal, como que funde el plástico si lo pones demasiado fuerte. Yo que no estoy encontrando Dremel que funcione a bajas revoluciones, no sé eso cómo lo trabaja o cómo lo habéis trabajado vosotros. Vale. Claro, es que es diferente con la impresión 3D, porque estamos hablando que es PLA, que es un material que si lo pones a alta velocidad la Dremel, genera calor, entonces sí se derrite. Lo bueno de la goma eva es que puedes trabajarlo tanto a poca revolución como a muchas, dependiendo. Sí, eso es, las Dremel se pueden modular, tienen varias velocidades. Pero yo lo que he visto es que para impresión 3D, menos entre 1000 revoluciones, 500 y 1000, y las Dremel más bajas que he encontrado es de 5000 a 15000. Sí. He encontrado ese problema, por eso lo he preguntado. Claro, es que la Dremel de base tiene ya un tipo de velocidad establecida que de por sí va un poquito rápido. Que luego cuanto más le suba, pues más velocidad, más fuerte va a ser luego a la hora de poder comer material. Pero ya te digo, con el tema de la goma eva no hay problema. Dependiendo también cómo quieres que quede lo que es los filos, eso ya es probar y al gusto de cada uno. Tú puedes coger, darle más velocidad o menos velocidad. No pasa nada, con la goma eva se puede usar cualquier velocidad. También depende mucho del tipo de pulso que tengas luego para controlar la Dremel. ¿Vale? Y eso, alisamos, sellamos el poro con la goma eva. Y si vemos que después de estos procesos todavía nos siguen quedando, que las uniones no se han quedado lisas del todo, que se han quedado huequitos o cosas así, usamos los selladores. Yo recomiendo dos tipos de selladores, que van muy bien, que sería el foam clay, que ahí tengo una muestra. El foam clay, para el que no lo conozca, es un tipo de material altamente flexible, es como una plastilina que se seca al aire y cuando se seca obtiene la textura de la goma eva. Se puede trabajar fácilmente con agua. Nosotros cogemos, nos ponemos un poquito de agua sobre la pieza, que queremos trabajar, por ejemplo, una unión que se nos ha despegado. Echamos un poquito de agua en esa zona, un poquito de foam clay encima y luego con otro poquito de agua con los dedos
vamos alisando, que se quede prácticamente, que el foam clay esté fusionado con lo que sería la goma eva, y cuando seca queda liso, ahí parece que no ha habido nada, se queda perfecto. Esa sería una opción. Luego tenemos otra opción que sería, bueno, sí, el foam clay además podemos encontrarlo como las bolsitas estas en los bazares chinos, ¿vale? Se puede llamar fumigumi. ¿Qué ha pasado? Hola, vale. Se llama, lo que podemos encontrarlo como fumigumi, que viene como en una bolsita amarilla, o en este tipo de bolsitas que vienen sobre todo de muchos colores, o viene también en tarritos también lo podemos encontrar. Ahí está. Esto sería una opción muy buena para poder tapar. Y luego tenemos otra que sería el aguaplá, ¿vale? El aguaplá, para quien no sepa qué es lo que es, el típico tapaporos que se usa para tapar los agujeros de la pared. El mismo proceso que la pasta flexible. Mojamos un poquito la pieza, ponemos el chorrito que vayamos a usar y con agua también se alisa con el dedo. Y también cuando seca, lo único que sí, cuando seca, hay que lijarlo un poco. Se lija un poquito con una lija fina para que no deje los restos de la lija y quedaría igual que si usamos el fumigumi. Son dos ejemplos, yo lo uso muchísimo también para mi armadura porque hay veces que con prisa pues se nos queda algo y no queda bien, queda alguna imperfección y salva mucho sobre todo para el tema de dejar un buen acabado. Mira, aquí he puesto un ejemplo de una pieza que tuve que hacer hace tiempo. Tuve que hacer la cabeza de un dragón y como podéis observar, pegado con silicona. ¿Qué pasa con la silicona? Se quedan todos los restos. Cuando vamos a poner las piezas una sobre otra, la silicona sale por los lados. ¿Veis? Que se quedan muchas imperfecciones, piezas que se quedan con una separación entre otras, la silicona por ahí, o esto por ejemplo, ¿no? Que los cuernos están metidos sobresaliendo del material que tenemos de base. Aquí, como podéis ver, usé el foam clay. Yo en este ejemplo he puesto el foam clay. Pones el foam clay con agua, le pones primero el agua, luego el foam clay, y cuando tienes colocado es tener paciencia, mucho alisado con los dedos, mucho alisado hasta que veas que la pieza se ha quedado aquí. Y cuando seca, ahí no ha pasado nada, no se ve nada. Ahí. Vale, os he explicado un poquito cómo sería dejar ya la pieza bien, lo que es sellada al poro, tratada, con sus juntas perfectas. Vamos a meternos con lo que serían las texturas, que esto a mucha gente le interesa, sobre todo para cuando se hacen armaduras con muchos detalles. Se pueden hacer texturas con muchos tipos de materiales. En este caso, pues he puesto ejemplos que he podido trabajar yo con el tema de mi armadura, y es que me gusta mucho también trabajar con el foam clay. Con el foam clay, porque podemos tanto modelar, como hacer filos, se puede hacer muchísimas cosas. Es que el foam clay es un material que salva muchísimo, mucho. Arriba he puesto un ejemplo de lo que sería una calavera que hice de dragón. Esa está hecha todo con foam clay. Es como modelar con arcilla, más que de diferentes materiales. La tercera foto está hecha también con foam clay, todos los relieves del nigromante, todo modelado y pegado, o sea, para hacer relieves también va muy bien. Lo único que no aconsejo a la hora de hacer relieves con el foam clay es que lo uséis en piezas que tengan que flexionarse. ¿Por qué? Porque el foam clay lo que pasa es que cuando está húmedo es muy flexible, pero cuando seca, esa agua que tiene esa masa se evapora y se queda muy fuerte, se queda muy recia y tiende a partirse. Como tengamos que flexionar alguna pieza, por ejemplo, que pongamos alguna pieza por aquí y tengamos que movernos, se va a romper. Entonces, lo suyo es usarlo en piezas fijas, que no tengan ningún tipo de movimiento, que sepamos que no pueda pasar nada.
Y bueno, hablando de tema textura, os he puesto el primer ejemplo que os he enseñado antes, el tema de los cuernos. Esas texturas que he hecho, como el desgaste de los cuernos, lo he hecho con el quemador de estaño. El quemador de estaño funciona muy bien para hacer sobre todo lo que serían las cicatrices de batalla, como lo que es romper las pros, como que están rotas y tal, para hacer texturas de, sí, las típicas texturas que tiene, vamos, la cosa orgánica. Y la verdad, también se usa, está muy guay, por si las piezas tienen algún tipo de grabación, algún tipo de letra rara, una hombrera, por ejemplo, que tenga unas inscripciones como son las hombreras de Silvana. Eso con el pirograbador también se hace súper bien, queda muy chulo. Y por último, en la última foto, que es otro cosplay que estoy haciendo ahora, ese tipo de textura lo he hecho con la Dremel. La Dremel también come muy bien la goma eva. Aparte de poder lijar, lo que es para hacer acabados buenos, lija para hacer los acabados de desgaste, que para hacer la pieza más acorde al tema de una armadura que está en batalla o para hacer lo mismo, lo que es textura orgánica. Ahora os voy a enseñar un vídeo que tengo yo de mi canal de YouTube. ¿Esto qué es? Vale, esto es un vídeo que yo hice hace tiempo explicando los tipos de texturas que podemos hacer, ¿vale? Podemos simular cuero, podemos simular arañazos, texturas orgánicas, vamos, un montón de cosas, y usando distintas técnicas y distintas herramientas, ¿vale? Aquí os voy a explicar, bueno, aquí pongo un ejemplo. Este, por ejemplo, está hecho con cúter. Hacemos los cortes con cúter. Aquí, como vemos. Y luego, para que esos cortes se noten más en nuestra armadura, lo que hacemos es que, aquí veríamos cómo se quedaría con el cúter solo, es que con las pistolas de calor pasamos un poquito, lo que hace es que la goma eva se contrae, se abre y se nota muchísimo más ese tipo de corte. Esto es genial, por ejemplo, para el tipo de piezas como usaríamos para hacernos una hombrera de Final Fantasy o alguna cosilla así que tiene mucho arañazo de batalla. Este es otro tipo de ejemplo para poder hacer cuero, para simular la goma eva como si fuese cuero. Calentamos y con una bolita de aluminio ponemos, presionamos y se quedaría así. Y esto es lo que os digo con el quemador de estaño. Como tiene la punta muy finita, que además se pueden cambiar las puntas para simular otro tipo de cosas, podemos hacer desgaste como si fuese la porosidad de los huesos, o para hacer los tipos para los cuernos, cosillas así, que necesite un detalle más minucioso. Ahí estaría. Sí. Y luego aquí lo que os he enseñado antes, que en el ejemplo de foto, aquí trabajamos con la Dremel para poder lijar y hacer las piezas de goma eva, lo que sería la textura. Los típicos arañazos que se ven súper grandes en la armadura de World of Warcraft, de Monster Hunter o alguna cosita así. La Dremel quema muy bien y hace muy bien ese tipo de textura. Añadir también que es muchísimo más fácil que esas texturas queden más marcadas en la goma eva de baja densidad, en la negra, que en la gris. La gris se va a notar mucho más, lo que se va a notar mucho menos. La negra es mucho más fácil porque es menos porosa. Y bueno, aquí otro ejemplo que he puesto con Dremel es que cambiándole con la boquilla redonda, se usa también mucho para hacer el efecto de martilleo como si fuese de forja. Para las armas, por ejemplo, como un hacha, lo podemos usar y como quedan marcados como puntitos, parece el martillo de un forjado.
del arma. Luego eso se sella también con la pistola de calor y se queda más marcado, más definido en nuestra pieza. ¿Veis? Y nada, esos serían los ejemplos de lo que serían lo que es las texturas en la goma eva. Vale, esto es muy importante, chicos. Cuando tenemos nuestras piezas ya con nuestras texturas y nuestros acabados, hay que empezar a tratar el material para dejarlo más definido, más profesional. Antes de poder ponerle la pintura es súper importante escoger bien el tipo de imprimación que vamos a usar. ¿Por qué? La goma eva es un material que es muy flexible. Entonces necesitamos que nuestra imprimación sea flexible para que luego cuando nos pongamos el traje no nos pase que nos agachemos o hagamos algún tipo de movimiento y lo que pasa es que, exacto, quiebra la pieza, se ve mal. Entonces yo aquí he puesto varios ejemplos de imprimaciones que van muy bien para este tipo de material. Tendríamos el látex vinílico, el Flexi Paint, que es una pintura que está hecho, no recuerdo bien si era caucho o algún tipo de material que es muy flexible, y en ese aspecto no necesitaríamos un tipo de imprimación pura y podríamos usar ese que además va con pintura. Tenemos el Plastidip, que el Plastidip es un spray que también hace ese efecto, lo único que necesitaríamos varias capas para que cubra bien el poro, y el Flexbond. Aquí tenemos un señor que usa bastante el Flexbond. Podéis ver las piezas que se le quedan súper selladas, se le quedan impolutas. ¿Veis? Me sirve de ejemplo, tío. Y eso, usando estos tipos de imprimaciones no vamos a tener ningún problema de que nuestras piezas se acaban rompiendo, quebrando, y que la pintura también, cuando la pongamos encima, quede bien. Lo bueno de estas imprimaciones, si usamos sobre todo las que serían látex o Flexbond, se puede usar también para hacer textura en la goma eva. Yo os he traído un ejemplo de una pieza que he hecho, como en la foto que os pongo ahí de ejemplo, y es que usando el látex vinílico, pues está un poquito seco, que se queda viscoso, con un pincel sobre la goma eva hacemos toquecitos, toque, y cuando seca le hace ese efecto que parece que está envejecido. ¿Vale? Os voy a enseñar acá un poco más de cerca, aquí si quieres, para que veáis el efecto que tiene cuando usamos la imprimación así. Parece que es un material que ya lleva mucho tiempo sin usar, que está desgastado con el tiempo, corroído. Es que usando estos tipos de materiales podemos hacer cosas muy chulas. Con unas técnicas y con esas cositas hacemos cosas muy guay. Aquí va también. Eso es otro truquillo que se aprende pues, para la gente que quiere hacerle texturas así más antiguas, de trajes que son como más antiguos, y de hacerle ese tipo de cosillas, quedan muy chulas. Vale, ya tenemos imprimada la pieza. Lo siguiente sería la pintura. Aquí os voy a poner ejemplos de pinturas que usamos mucho los cosplayers para usarlo con el tema de la armadura. Tenemos el mismo ejemplo que antes, el Flexi Paint, como tiene pintura y encima también hace efecto de imprimación, va genial para hacer bases o para usarla para mezclar. La pintura acrílica, que es lo que más usamos todos, pintura acrílica o los sprays, es lo que más tiramos. El cosplayer promedio tira mucho de acrílico y de spray. Es lo que más encontramos en los bazares chinos y en cualquier sitio. Y luego tenemos otras cositas que serían el Headflex, que es una pintura que va genial sobre todo para la gente que es alérgica al látex. La gente que es alérgica al látex no puede usar cosas de este tipo, va muy bien. Más profesional, pues tenemos el aerógrafo.
El aerógrafo también para usar tipos de pintura o para sombreado o combinaciones de colores, deja un acabado, vale, deja un acabado muy bien. Vale. Otra cosita, cuando tengamos pintura, cuando tengamos pintado lo que es las piezas, es opcional o se recomienda también que echemos algún tipo de protector encima de ella. Algún tipo de barniz o incluso enlaces vinílicos, aparte de ser imprimación, se puede echar encima de la pintura porque se queda luego transparente y encima le da brillo. Y con esa, vamos, que podemos usar el 2 en 1, imprimación y barniz. Vale, aquí he puesto un ejemplo de lo que serían algunas técnicas de pintura. El pincel en seco, yo creo que algunos conocemos lo que sería la técnica esta, sobre todo para hacer armaduras metálicas o doradas, que sería usar una base en la pieza en color negro, poner todas las piezas en negro y con un pincel o con una esponja empapamos en la pintura, pero no le damos directamente así porque tiene mucho exceso de pintura. Lo que hacemos es que en un papel aparte o en una bandejita aparte damos toques para quitarle el exceso de pintura y daríamos toquecitos a la pieza y le da ese efecto de armadura vieja. Luego he puesto un ejemplo de los sprays. Bueno, sobre todo a mí me gusta mucho usarlo para hacerle lo que es la pintura base a las piezas, porque esto combinado luego también con las pinturas acrílicas o con alguna cosita así que necesitemos alguna pieza con más tono, va muy bien. Yo pinté esto, lo que es la base entera en verde, un verde neutro para ese tipo de proyectos, y luego con más colores fui combinando, haciendo el efecto del pincel seco y nada, combiné como 2 o 3 colores de verde y para poder sacar luego lo que sería el resultado final de la pieza. Está muy guay, se pueden combinar muchísimas técnicas, muchísimos tipos de pintura, siempre buscando que se vaya pareciendo lo que a las piezas que queremos. Y bueno, ya luego tenemos el aerógrafo. La gente que usa el aerógrafo hace acabados muy chulos. Lo malo es que necesita un buen mantenimiento, son muy delicados, se atascan mucho con las pinturas, pero claro, es que luego dejan las piezas muy chulas. Se puede usar muchos tipos de pinturas, de técnicas para poder hacer luego cosas que quedan muy bien. Esto es súper importante, porque hay mucha gente que hace las piezas geniales, pero luego no sabe cómo montarse la armadura. Y luego viene la última hora, llegamos al evento, no me he puesto bien ciertos enganches y nos vamos dejando piezas por todo el camino. Pues a mí me ha pasado, ¿eh? Aunque se nos caiga en el escenario. Entonces, consejo. Las piezas, en cuanto las tengamos, siempre hay que empezar ya a ir desarrollando en la mente o en papel cómo haríamos el sistema de enganche y qué enganches podrían ir muy bien para poder tener más movilidad y para que no se nos vaya cayendo alguna prop por el camino. Aquí he puesto varios ejemplos de lo que serían los enganches que más usamos los cosplayers. Los imanes de neodimio, tenemos las cintas, las correas, lo más usado que serían los elásticos, los velcros. Tiramos muchísimo de eso. Cintas, los botones de presión que se usan también sobre todo para poder poner, por ejemplo, cosas de tela en armadura o alguna cosita así. Y cremalleras. Las cremalleras van muy bien para poder colocarlas en piezas como serían los brazales y las perneras. Incluso tú pones, hay piezas, hay personajes que tienen, por ejemplo, una doble pieza, tiene una pieza base y una pieza por encima, ¿no? Y tú dices, madre mía, ¿dónde meto yo un cierre aquí si la imagen sale que la pieza es entera lisa, no tiene nada para ponerle una correa o algo? Hay trucos. Yo lo que haría sería, en la pieza base, colocamos, si tiene una pieza aquí luego por encima, colocaríamos una cremallera y luego por encima
la pieza pegada con velcro o con imanes. Y entonces parece que la pieza está entera cerrada, pero te la puedes colocar cómodamente. Es siempre buscar un poquito los truquillos esos de vamos a ver cómo nos colocamos esto sin que se nos suelte un poco la cosa. Y también hay truquitos para el tema de hacer estructuras. A la hora de colocarnos, vamos a poner el ejemplo de una hombrera, ¿no? Hay personajes, hay lo que es personajes que lo que es la hombrera, vemos que son muy desproporcionales, sobresalen mucho del cuerpo, se quedan muy arriba. Y tú dices, madre mía, ¿yo cómo me coloco esto? Pues si te lo colocas a raíz de hombro, se te ve caída. Tiene su truco. Yo recomiendo que hagáis siempre estructuras por debajo que no se vean. Por ejemplo, goma eva. O hacer una estructura de goma eva por debajo, que se quede un poquito alta. Y ahí le ponemos unas correas o unos velcros que vaya a la hombrera. Y luego cuando esa hombrera te la coloques, se va a quedar así de alta. Se va a quedar igual que el proyecto que estamos haciendo. Es siempre buscarnos esa cosita. Y siempre, cuando tengamos nuestro enganche, siempre antes del evento intentar en la medida de lo posible probarlo, de saltar, de doblarnos, de sentarnos, de lo que sea, por si hay que ir siempre mejorando o cambiando alguna cosilla. Y nada, pues básicamente yo espero que hayáis aprendido bastante de lo que es la charla. Estos son algunos ejemplos de las cosillas que he hecho yo. Lo mismo que pues eso. Y que si tenéis alguna duda, si queréis preguntar alguna cosilla,